Buenas tardes y gracias a todos por asistir a este webinar que desde SDI y con la colaboración de Delsys vamos a llevar a cabo esta tarde para presentar ADA, el software especializado para la industria cárnica. Este va a ser el índice del webinar de esta tarde. Mi nombre es Álvaro Herrero. Tenéis en la parte inferior derecha también a Jordi Pairó, la persona que nos acompaña, director de ventas de Delsys, y que va a explicar quién es Delsys y en qué consisten las soluciones desarrolladas para la industria cárnica. Antes de empezar, nos vamos a presentar quién es SDI Digital Group. Somos una agencia que desarrollamos soluciones digitales para hacer crecer vuestro negocio. Y no solo para hacerlo crecer a nivel económico, sino también para aportar valor e impactar en las capacidades, tanto personales como tecnológicas, de vuestras compañías. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de 4 grandes áreas en las que tenemos distintas capacidades y tecnologías para abordar las soluciones de nuestros clientes. La primera de las áreas sería el negocio digital. Hace 38 años que inició su andadura SDI y estas capacidades se han ido a través de la tecnología y, como digo, de las personas, sumando al catálogo de herramientas para ayudaros. Y, como decía, negocio digital sería la primera de ellas, todo lo que tiene que ver con marketing digital, web, tiendas online. La segunda área sería software de gestión. Como podéis ver en la parte inferior, pues llevamos 38 años y es con el software de gestión, con las soluciones con las que empezamos, pero vamos más allá de las soluciones tipo ERP, sino que además somos especialistas. Tenemos expertise en áreas de optimización de la producción, la logística, todo lo que tenga que ver con relación con clientes, CRM y toda la fiscalidad y normativa, no solo de España, sino que también tenemos experiencia en mercados internacionales. Otra de las áreas es el desarrollo a medida. Esta es, como dice nuestro CEO, la fábrica de sueños. Es donde los clientes nos traen las ideas que a través de otras herramientas ya estandarizadas en el mercado no son capaces de dar cobertura, y a través de las cuales, utilizando distintas tecnologías y aplicando distintas disciplinas, pues somos capaces de desarrollar soluciones totalmente a medida del cliente. Y por último, y no menos importante, el cloud y la ciberseguridad. Todas estas soluciones mencionadas en las 3 áreas anteriores, pues tienen cobertura e infraestructura en soluciones cloud que aportan seguridad del dato y que a veces, por desgracia, pues no reparamos los clientes en ellas hasta que tenemos pues alguna incidencia, ¿no? O bien hemos tenido una caída del sistema y nos cuesta mucho volverlo a recuperar, o simplemente nos han robado datos. Como decía, somos una agencia con 38 años en el mercado. Eso demuestra que somos una empresa consolidada, más de 130 profesionales en estas distintas disciplinas y más de 1.800 clientes, algunos de ellos que llevan con nosotros más de 20 años. Y durante estos 38 años pues, hemos encontrado 4 características que nos definen y que nos hacen diferentes al resto. Por un lado, definimos el éxito, es decir, vamos mucho más allá de la solución tecnológica que aportamos en cada proyecto, sino que diagnosticamos con el cliente y analizamos cuáles son las distintas soluciones que pueden adecuarse mejor en cada momento y a cada necesidad. Con todas las capacidades que hemos visto englobadas en las 4 horas anteriores, somos capaces de integrar soluciones. No existe una única solución que sea perfecta
Y aquí, a través de las distintas áreas y conocimiento y tecnología, somos capaces de comunicarlas y que encajen como si fuese una única solución. Comprometemos personas y esto es fundamental. Al final los proyectos, sí, van de tecnología, pero dependen de personas. Y involucramos a cada participante en el proyecto, sea de la rama que sea, para que, junto con nuestros equipos, absorban esas capacidades, esas habilidades tecnológicas que después puedan aplicar en su día a día y, como decíamos al principio, hacer crecer al negocio no solo económicamente, sino también profesionalmente. Y por último, y también fundamental, es evolucionar juntos. No somos un proveedor que aparece, implanta una solución y desaparece. A través de estos 38 años nos hemos dado cuenta de que la consolidación de relaciones con nuestros clientes hace que el éxito definido en cada proyecto sea una realidad y, como decía, tenemos clientes que llevan con nosotros 20 años. ¿Quién es Delsis? Bueno, pues para esto, ¿qué mejor que para explicarlo que Jordi Pairó, director de ventas de Delsis, que nos acompaña esta tarde en este webinar que estoy seguro que va a ser de vuestro interés y donde para toda la industria cárnica, a través de sus soluciones, tenemos muchísimo que aportar. Así que sin más, Jordi, gracias por compartir esta tarde también con nosotros y sin más, te doy paso, te dejo que Perfecto. compartas pantalla Muy y bien. todo tuyo. Necesito que dejes de compartir. Ahora sí. Venga, de acuerdo. Muchas gracias, Álvaro. Espero que estéis viendo mi pantalla en estos momentos. No sé si se ve bien o no. Sí. Sí, vale, perfecto. Pues perfecto. Voy a hacer una breve introducción de la compañía. La idea es presentaros quiénes. En realidad presentamos a dos compañías, porque Delsis es una compañía nacida hace 25 años, como veréis en la presentación, que se ha incorporado al grupo Seidor desde septiembre de este año, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos lo que mentalmente estamos todavía en la fase de transición de decir que somos Seidor y que somos Delsis al mismo tiempo, porque de hecho es así, ¿de acuerdo? Como Seidor es un grupo empresarial dedicado a la distribución de software desde hace 40 años, presente en 40 y la diapositiva tenemos que actualizarla, son 46 países ya. El problema es que está creciendo tan rápido que a día de hoy debería decir que son 46 países y 9.000 personas, pero sabemos que llegaremos a final de año con 10.000 personas y 1.000 millones de facturación, ¿vale? La compañía se dedica a la distribución de software, fundamentalmente productos relacionados con el mundo de SAP, con presencia en oficinas por toda España y, como he dicho antes, presencia, si bien aquí habla de 43 países, en 46 países realmente en esos momentos, ¿vale? ¿Y quién es Delsis dentro de Seidor? O digámoslo así, o digamos de otra forma, ¿por qué razón Seidor decide incorporar dentro de su organización a Delsis? Pues porque Delsis es una compañía dedicada a software de control de producción, trazabilidad y calidad para industria alimentaria en general. Si bien Delsis es originaria de una población de la provincia general llamada Olot, donde hay muchísima industria cárnica, y evidentemente cuando empezamos la actividad hace 25 años, en el 99, pues ¿qué hicimos? Dedicarnos al sector cárnico, que era pues ahí donde emanábamos, ¿no? Eso fue hace 25 años, nos incorporamos al grupo Seidor en septiembre de este año, se mantiene como una sociedad separada, de hecho David y yo, que somos socios de la misma, hemos cedido una parte de las acciones, pero seguimos formando parte de la sociedad. Y como he dicho antes, nos dedicamos al sector de la alimentación en general, de acuerdo, con un total de 40 empleados y en una fase de crecimiento porque las previsiones para este año son las de directamente doblar facturación, ¿vale? Oficinas en Las Presas, en Girona y en Madrid desde hace 25 años aproximadamente, con 150 clientes en cartera. Como veréis, para los que sois del mundo cárnico, nos gusta hablar de que ese es el mundo en el que nacimos. Ahí tenemos un popurrí de clientes muy variado, tanto desde el punto de vista de tamaño como desde el punto de vista de funcionalidades. ¿De acuerdo? Delsis tiene hoy o lleva hoy toda la gestión de la fabricación de compañías grandes como Noel, por ejemplo, con 600 millones de facturación. Llevamos temas de etiquetaje en Casa de Mon, expediciones en Espuña, toda la fabricación del grupo Candurán, la parte de jamones en Sandalmay. En Argal llevamos la planta de Fregenal de la Sierra de la elaboración de jamones
curados ibéricos fundamentalmente, aunque también en la parte de blanco, en Boadas, la nueva fábrica de la Sallera, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí hay clientes, como he dicho, muy grandes, ¿vale? Por ejemplo, Cullell pertenece al grupo Cañigaral, que es un grupo de 1.000 millones de facturación, pero también clientes relativamente pequeños con cifras de facturación de entre 10 y 30 millones de euros en el caso de los pequeños, entre 30 y 100 los medianos, y a partir de 100 ya los consideramos clientes en tamaño medianamente grande. Algunos con despliegues totales, con la gestión integral de toda la fabricación, en otros con despliegues parciales. Por ejemplo, en Sánchez Manuel Carvajal estamos llevando hoy por hoy el proceso de solamente la parte de salazón de jamones, si bien hay un proyecto que empezaremos en un par de meses aproximadamente para desplegar toda nuestra solución en todo el ámbito fabril. Nos gusta trabajar por verticalización. Para nosotros, las soluciones, aunque tienen denominadores comunes, los procesos de fabricación de embutidos y los de jamones no son parecidos. Hay diferencias muy evidentes que te obligan a tener herramientas de software con planteamientos similares, pero con funcionalidades diferentes. Y desde ese punto de vista tenemos un vertical de embutidos, un vertical de jamones, uno de mataderos, uno de despiece y otro de elaborados frescos, ¿vale? En el año 2009 tuvimos la oportunidad de entrar en el mundo del catering, en lo que sería el sector de las cocinas centrales y el catering hospitalario y escolar, de la mano de SERS. A partir de ahí desarrollamos un conjunto de soluciones y las hemos empezado a desplegar desde entonces en ese tipo de mercado en el que hemos conseguido una posición realmente privilegiada. Estamos en grupos muy potentes, en Eurest, en SERS, en Ausolán, en Sanitas, en hospitales de Madrid, en la Congregación San Joan de Déu, etcétera, etcétera, pero también estamos en clientes directos, el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el Son Espasas de Mallorca, etcétera, etcétera. Y no solamente esto, sino que estamos en compañías de catering de tamaño medio, como Endermar, por ejemplo, o como Fira de Barcelona, en las que somos el proveedor principal de soluciones de gestión de cocinas centrales y catering escolar y hospitalario. Entramos en el mundo de los quesos ahora un par de años aproximadamente de la mano de Valle de San Juan, un fabricante de quesos de Palencia que es proveedor de cuñas de queso de Mercadona, y a partir de ahí tenemos toda una estrategia para ir ganando mercado en esas posiciones, ¿vale? Sobre las soluciones, voy a hacer la parte que no me gusta, que es la de marketing, en la que hablamos de conceptos básicos, porque en realidad me imagino que la mayoría de ustedes lo que quieren oír son cuáles son las funcionalidades con detalle, que es lo que veremos un poco más adelante. Pero sí explicar algunos conceptos generales, ¿no? Las soluciones, si quieren llegar a controlar procesos para llegar a generar resultados, lo que tienen que hacer es partir de estructuras de datos muy fiables. Un RP mal alimentado genera una información muy pobre. Un RP bien alimentado genera información fiable. En el caso de la industria cárnica, todo empieza con un tema de datos maestros, sobre todo con fichas técnicas. La ficha técnica, que es el Excel que todos rellenáis para poder alimentar la información que entregáis a vuestros clientes, en Delphi se convierte en la base de datos de artículos. Es el maestro de artículos donde hay información que más adelante os mostraré. Mantener la ficha técnica bien alimentada es en realidad mantener el maestro de artículos de Delphi. Y dentro de esa estructura está la parte de los escandallos. Los escandallos no son solamente una lista de componentes que utilizo para fabricar un producto. El escandallo en realidad es la creación de los procesos de fabricación con los escandallos de cada fase, con los balances de masa de cada fase, ¿de acuerdo? Y ahí es donde proyecto no solamente cómo quiero fabricar cada producto en cada fase, sino qué control de costes quiero ejecutar. Lo veremos más adelante también. Y a partir de ahí, si tengo fichas técnicas bien entradas, si tengo escandallos bien entrados y hago una configuración y una parametrización correcta del sistema, a partir de ahí lo que es capaz de hacer el sistema es hacer tres cosas que son encadenadas y al mismo tiempo vitales. Por un lado, planificar. ¿Planificar qué? Planificar todo. Planificar compras, planificar fabricaciones, planificar controles de calidad, ¿de acuerdo? Aquello que necesitamos dentro de un proceso fabril de fabricación de productos cárnicos, es muy importante trabajar con planificación. Veremos más adelante que cuando hablamos de planificar en un sentido amplio. Es decir, no es lo mismo fabricar o planificar, perdón, la fabricación de chorizo que para poder planificarla acabas diciendo, oye, quiero tener tantos kilos de chorizo en una fecha determinada y tiramos para atrás, que hacerla de jamones. Nadie planifica fabricaciones de jamones a partir de lo que obtendré al final, sino que todo el mundo lo planifica a partir de la entrada de jamones frescos. A eso le llamamos fabricación inversa. Y Delsis es capaz de planificar contra fabricación inversa, es decir, contra la entrada de 10.000 jamones en fresco, planifico las órdenes de clasificación, de salazón,
de montaje de perchas, de mantecado, de entrada de secadero, de clasificación de salida, etcétera, etcétera. Con lo cual hago una planificación que se llama de push y no de pull. Cuando hemos planificado todo esto, toca ejecutar en fábrica, ejecutar órdenes de fabricación, ejecutar controles de calidad, realizar recepciones, realizar expediciones y también realizar procesos de control de eficiencia de línea cuando tengo líneas automatizadas de envasado, de etiquetado, de detección de metales, de loncheado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces se trata de ejecutar las tareas correspondientes e informar correctamente al sistema. ¿Para qué? Para obtener control. ¿De qué? De stocks, de trazabilidad, de costes, de calidad, de eficiencia, de recursos necesarios, de necesidades de compra, de compras realizadas, de ventas realizadas, de productividad por operario, etcétera, etcétera. Vamos a un modelo en el que nos olvidamos del papel. Con nuestras soluciones no hay papeles en planta, ¿de acuerdo? Exceptuando las etiquetas, que esas sí suelen ser de papel y son necesarias. La etiqueta es un elemento fundamental en nuestra cadena de procesos, pero no hay papeles ni de calidad, ni papeles con órdenes de fabricación donde apuntar lotes ni apuntar nada. Todo se hace por pantalla, porque lo que buscamos fundamentalmente es agilizar y simplificar el trabajo de los operarios, ¿vale? ¿Qué buscamos? Reducir costes, mejorar la eficiencia, mejorar la satisfacción del cliente y mejorar los servicios, ¿vale? Se trata de crear listas de tareas, de gestionar los imprevistos, de hacerlo de forma rápida e intuitiva y de incorporar la gestión documental con recogidas de fotografías, de documentos, de firmas, que son datos que muchas veces son necesarios en la gestión de, sobre todo, de controles de calidad, ¿vale? ¿Y qué tiene de especial nuestro software? Pues primero hablemos del entorno, antes de entrar en las funcionalidades, ¿no? En la parte del entorno lo que tenemos es que es una herramienta, primero de todo, y esto es muy importante. Y digo que es muy importante porque nos ha costado 20 años de desarrollo llegar a este punto. Nosotros cuando empezamos haciendo software a medida, de control de fabricación, ¿de acuerdo? Al cabo de un tiempo vimos que existía la posibilidad de intentar estandarizar y sacamos una segunda versión del producto, ¿de acuerdo? Que esa versión del producto tenía un núcleo estándar y lo que hacíamos era sobre ese núcleo estándar personalizar en casa del cliente con desarrollos, pero vimos que esta, primero ya nos ahorraba mucho trabajo, ya partíamos de un 80% desarrollado, pero al final en cada cliente tenías muchas personalizaciones y necesitabas de informáticos que conocieran lo que se había hecho en ese cliente y que fueran capaces de mantener esas personalizaciones. Y eso es malo para la empresa de informática y es malo también para el cliente, porque acabas teniendo versiones a medida de una aplicación que pretende ser esta, ¿vale? Ahí giramos la estrategia. Sacamos una tercera versión. Sí es verdad que en esa tercera versión, aunque la sacamos y la tuvimos operativa en 3 clientes importantes, vimos que había que corregirla, había algún tema de estrategia de desarrollo que era mejorable y proyectamos rápidamente la cuarta versión, que es lo que hoy llamamos ADA en su formato actual, que es una versión totalmente estándar, ¿vale? Cuando decimos que es estándar es que las funcionalidades que tiene no se programan para ningún cliente. De hecho, en nuestro modelo de implantación de proyectos, nosotros no enviamos programadores a casa del cliente. Mandamos un director de proyecto e implantadores. Gente que no es programadora, que conoce el negocio, que conoce el producto y que lo que hace es, por configuración y parametrización, montar los procesos que el cliente necesita. La aplicación es totalmente web, es decir, la interfaz de usuario es web. No significa que tenga que estar en una web subida en la nube. Puede estar montado físicamente como intranet en un servidor físico o puede estar en un servidor cloud. La base de datos es SQL Server y tenemos un Business Intelligence integrado basado en Power BI de Microsoft, de acuerdo con funcionalidades estándar que ADA tiene definidas y que va mejorando constantemente. Como venimos del mundo de la fabricación, todo lo que tiene que ver con conectar básculas, impresoras, sondas de temperatura, pistolas de pH, trenes de etiquetaje, de bicerba, de Dival, de espera, de Digi, etcétera, etcétera, es ámbito de nuestra funcionalidad. Y al mismo tiempo, como tenemos una funcionalidad incorporada que ahora veremos, que es la de control de eficiencia de línea, la famosa OEE, tanto manual como automática, en el caso de la automática, como nos tenemos que conectar a líneas de fabricación para recoger señales de encendido, de paro, de velocidades, conectamos toda la parte de PLCs, con Siemens, con Omron, con Honeywell, Telemecánica, Alambrale y etcétera, etcétera. La aplicación es modular, destinada a diferentes sectores, ¿de acuerdo? Pero los módulos que tenemos se organizan por grupos de funcionalidad. El primero de ellos es el ADA Core, que es donde empieza, como he dicho antes, donde empieza la parte conceptual de cómo definir los materiales. Aquí es donde tenemos la parte de fichas técnicas y donde tenemos la parte de etiquetaje. ¿Y por qué van de la mano?
porque no nos gusta un modelo en que el diseño de las etiquetas está desconectado de los artículos. No nos gustan modelos en los que tengo que escribir datos de etiquetaje en una etiqueta que tengo que guardar, porque cuando los datos cambian en la ficha técnica, quiero que lo que ocurra es que cuando cambie la ficha técnica, la siguiente etiqueta que salga ya tenga los cambios realizados. Nosotros en ficha técnica, por ejemplo, gestionamos cadenas de ingredientes calculadas, organizadas por pesos. Si mañana yo cambio una fórmula o cambio el porcentaje de sal de un artículo y ese cambio de porcentaje de sal hace que en lugar de estar en la octava posición pase a la sexta, ¿de acuerdo? El sistema recalcula la cadena de ingredientes, en la ficha técnica esto se cambia, pero cuando saque la siguiente etiqueta en la que tenga que imprimir la cadena de ingredientes de ese artículo, la sal ya me saldrá en sexta posición en octava y nadie ha tocado nada en las etiquetas. Otro módulo es el AMES, que es el módulo de fabricación. Aquí es donde planificamos, programamos y ejecutamos órdenes de fabricación. Veremos con un poco más de detalle ahora, ¿vale? Tenemos ADA-OE, que es el módulo de control de eficiencia de línea. Ahí es donde lo que hacemos es intentar saber a qué velocidad funciona la línea, cuánto tiempo está encendida y cuánto tiempo está parada, cuántas unidades salen bien y cuántas salen mal, ¿de acuerdo? Para así medir la eficiencia de una línea e intentar analizar qué provoca que la línea no sea todo lo eficiente que es posible que sea, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí realizar las correcciones para evitar esas pérdidas de productividad. Tenemos un módulo de calidad, que explicaremos más adelante, un módulo de dietética que aplica a la parte de cocinas centrales, no industria cárnica. Tenemos un módulo de Business Intelligence, el módulo de trazabilidad, el módulo de mantenimiento preventivo y correctivo y finalmente los enlaces con los sistemas financieros. ADA siempre necesita un RP. ADA es una solución de software que gestiona la fabricación desde recepciones hasta expediciones, pero que necesita de documentos de compra y de venta que vienen desde el RP. Es decir, ADA es el responsable de la fabricación, el RP es el responsable de las finanzas. ADA calcula necesidades de compra y le pasa al RP para que pase un pedido. Cuando llega la mercancía, ADA recepciona ese material, provoca entrada, hace trazabilidad, empieza a contar stocks, etcétera, etcétera, pero le devuelve al RP ese documento cumplimentado con las cantidades reales que se han recepcionado en la entrada. Lo mismo con las salidas. Me vienen los pedidos de venta desde el RP financiero, ADA prepara esos pedidos y le devuelve al RP los albaranes ya con las cantidades exactas, con los números de lote, con fechas de caducidad, etcétera. Con lo cual, para simplificarlo mucho, podríamos decir que ADA del SIS es el responsable de los movimientos y los RPs correspondientes, en nuestro caso SAP Business One, es el responsable de los documentos, ¿vale? Hay unos cuantos pilares básicos. En la industria cárnica hay cosas que no podemos dejar de lado y los pilares básicos que tenemos, ¿de acuerdo? Dentro de lo que sería la funcionalidad de ADA, que ahora entraremos en detalle, son algunos ejes que en nuestro caso son especialmente significativos. El primero, desde ADA no se pueden consumir stocks negativos. Es imposible. Solamente se pueden consumir stocks que existen. ¿Por qué? Porque si queremos hacer trazabilidad, necesitamos que el stock que consumimos exista y tenga un lote asociado. Si yo permitiera negativos, no podría imputar un lote, con lo cual estaría falseando la trazabilidad. La única forma que tengo de hacer esto es consumir stocks positivos de lotes que existen, no poder inventar lotes cuando hago un consumo o una declaración. De hecho, ADA no permite leer lotes en ningún sitio, o los escaneo por código de barras o les selecciono una lista de stock disponible. No puedo teclear lotes, ¿vale? Y está hecho con toda la intencionalidad del mundo. Entonces lo que ocurre es esto, ¿no? Como solo puedo trabajar con stock positivo y es de lotes, con esto garantizo dos cosas, los movimientos de stock y los de trazabilidad. Pero me queda un tercer elemento, y es que esos lotes los habré recepcionado en un proceso de compra, habré imputado un precio de compra a la entrada y en consecuencia tendrán una valoración de stock. Con lo cual, cuando estoy consumiendo materiales en un proceso de fabricación, aparte de garantizar el stock por ese consumo de stocks positivos y de garantizar la trazabilidad porque estoy consumiendo lotes que existen, además garantizo el cálculo de costes porque estoy imputando cantidades reales y precios reales de los lotes que estoy consumiendo a una orden de fabricación, ¿vale? Esos tres pilares son un eje vertebrador de la filosofía del producto, ¿vale? Además hay otros elementos, por ejemplo, integramos los controles de calidad a los procesos de fabricación y además hay una gestión de permisos para que demos a cada operario los permisos para hacer lo que corresponde. Entramos ya en funcionalidades. Os pido desde control que me aviséis si me paso el tiempo, por favor, ¿eh? ¿Vale?
Entramos en funcionalidades y, como he dicho antes, todo empieza en la ficha técnica. La ficha técnica, como he dicho anteriormente, es nuestro maestro de artículos. Y es el sitio en donde, por un lado, gestionamos versiones. Podemos tener varias versiones de una ficha técnica, solamente una de ellas activa, ¿vale? Es donde definimos los escandallos, que ahora entraré un poco con más detalle, donde definimos los ingredientes y los ingredientes equivalentes, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo definir ingredientes que forman parte de una receta, ¿de acuerdo? Pero puedo definir cuáles son los equivalentes. Si no tienes sal común, puedes utilizar sal yodada. Incluso se puede llegar a hacer que los equivalentes provoquen reformulaciones. Si no tienes magro primera, puedes utilizar magro segunda, pero si utilizas magro segunda, me cambias de porcentaje de grasa, con lo cual la cantidad de magro segunda, cuando me selecciones como equivalente ese artículo, te voy a variar la proporción y te pediré más magro segunda y menos grasa, o menos magro segunda y más grasa. Con lo cual, un cambio de equivalentes puede provocar una reformulación. Gestionamos nutricionales, alérgenos, físico-químicos, organolépticos, datos logísticos, datos de etiquetaje. Y una característica muy importante, de acuerdo, es que cuando hablamos de ficha técnica, como he dicho antes, no hablamos del Excel que presentáis a vuestros clientes. Hablamos de una base de datos con información de cómo es ese artículo, de acuerdo, que además la podemos tener en multidioma y multialfabeto. Es decir, nosotros podemos tener para cada uno de los ingredientes de un escandallo las traducciones en diferentes idiomas, de forma que en un momento determinado puedo generar el etiquetaje y puedo generar la ficha técnica en un idioma de un cliente o en el idioma de la dirección de entrega de un cliente. Es decir, yo puedo tener como cliente Carrefour y tener plataforma de entrega Madrid, Barcelona, Bilbao, y cuando recibo pedido de la plataforma de Madrid, imprimir en castellano, cuando lo recibo de Barcelona, imprimir en catalán y en Bilbao en euskera, ¿vale? Y asociamos la generación de etiquetaje y la generación de fichas técnicas, ¿de acuerdo? O bien a cliente o bien a cliente punto de entrega. Como he dicho antes, es multialfabeto, con lo cual podemos imprimir en ruso, cirílico en general, en chino, en japonés, etcétera, etcétera. Tenemos un problema con el árabe por el tema del shaping, pero aún así lo resolvemos imprimiendo como imágenes de texto, ¿vale? Y aunque he dicho que esto no es el Excel que utilizamos para enviar a clientes, sí que a partir de esa ficha técnica completa podemos generar ficha técnica. Ficha técnica logística, ficha técnica del catálogo, ficha técnica de compras, de calidad, resumida, ampliada, etcétera, etcétera. Tenemos clientes que tienen una ficha técnica de una página y tenemos clientes que tienen una ficha técnica de 50 páginas. Todo depende del detalle y de la cantidad de información que quieras proyectar sobre esa misma ficha técnica. Los escandallos, que son un elemento de la ficha técnica, ¿de acuerdo? Son un elemento fundamental porque ahí proyectamos muchas cosas. Como he dicho antes, ADA solamente te permite trabajar con stocks positivos, con lo cual hay que definir muy bien para cada proceso, ¿de acuerdo?, cuáles los productos que consumiremos y los productos que declararemos. Es decir, qué entra en un proceso y qué sale de un proceso. Y aquí hay varias estrategias. Puedo tener una fabricación normal en la que tenga varios productos a consumir para obtener un producto de salida de esa fabricación. Puedo tener otro escandallo que tenga más de un producto con varios productos de salida. Quizás es un producto principal más un coproducto, quizás son productos diferenciados. Y puedo tener la inversa, lo que sería, por ejemplo, un proceso de clasificación de jamones en fresco en los que tengo un artículo de entrada y N artículos de salida. Es decir, recepciono jamones en carne fresca y obtengo jamones clasificados de rango 8-9, jamones clasificados del rango 7-8, que al final acaban siendo habitualmente artículos diferentes, ¿vale? O en el caso de canales, recepciono canales, hago un despiece y obtengo los productos de las canales. Con lo cual tengo lo que se llama una orden de fabricación inversa, en la que contra un producto de entrada tengo N productos de salida. Esos productos a consumir pueden ser artículos finales o pueden ser semielaborados. Por ejemplo, este que está en naranja aquí es un semielaborado. Es decir, es un artículo que al mismo tiempo tiene su propio escandallo y que ha llegado aquí como un proceso previo de fabricación, ¿vale? Podemos hacerlo muy complejo o muy fácil. Es decir, yo puedo hacer una orden de fabricación de chorizo en la que te diga toda la materia prima que necesitas y como producto de salida tengo chorizo curado y no me preocupo de las fases, o puedo segmentar esa fabricación por fases, de forma que los escándalos correspondan a cada fase. Es decir, una fase de picados, una fase de especies, una fase de amasados, una fase de embutición, una fase de curación, una fase de envasado y etiquetado, una fase de encajado y una fase de paletizado. Y para cada una de esas fases le digo cuáles son los productos que consumiré en esa fase y qué productos saldrán de esa fase, ¿vale? Estamos en definición teórica, por supuesto, pero aquí estamos ya tratando unos ejes que son muy vertebrales de la aplicación y que ya marcan diferencias.
Por ejemplo, diferencias fundamentales respecto a otras aplicaciones. Punto número 1, controlamos el balance de masas. Es decir, el balance de masas, que es la relación entre los productos que entran y los que salen, al final me proyectan una merma o un rendimiento. ¿Vale? Para obtener 100 kilos de chorizo necesito 150 kilos de materia prima porque tengo una merma en el proceso de fabricación y tengo una merma en el proceso de curación. Si esto lo he proyectado así, si yo para obtener 100 kilos de chorizo necesito 150 kilos de materia prima, tendré un balance de masas con un rendimiento del 66%. ¿Vale? Otro elemento fundamental es que los artículos trabajan con varias unidades logísticas y tenemos factores de conversión, pero también tenemos artículos de peso variable que no tienen factor de conversión. Es decir, cuando yo recepciono jamones, ¿de acuerdo? Los jamones nunca son a 8 kilos por jamón o 7 kilos por jamón. Los jamones tienen vida propia y cada uno tiene su peso. Y lo que tengo que hacer es establecer una pesada unitaria para cada peso y al final acabar sabiendo que tengo 100 jamones en stock que pesan 700 kilos, que eso da una media de 7 kilos por jamón, pero que en realidad no tengo 7 kilos por jamón, sino que tengo un jamón de 7,5, otro de 6,5, uno de 7,30, otro de 6,70. ¿Vale? Y esta parte de peso variable, el software la controla de forma muy diferencial respecto a la competencia. En un escandallo no solamente proyectamos materia prima y productos a consumir, también, a declarar, perdón, también imputamos mano de obra. Depende del modelo de coste que queramos controlar. Si queremos controlar mano de obra, podemos calcular los recursos que hacen falta para poder fabricar un boom de fabricación determinado. Y además podemos imputar costes indirectos, amortizaciones de maquinaria, costes directos, etcétera, etcétera. A nivel de costes, podemos trabajar con un precio fijo. Podemos trabajar con un coste teórico, que no es lo mismo que un precio fijo, ¿de acuerdo? Podemos trabajar también con costes reales. El coste real será cuando ejecutemos las órdenes de fabricación de este escandallo, ¿de acuerdo? Imputaremos cantidades reales con lotes reales que tienen un precio de compra real y en consecuencia lo que me dará será el coste real. Y nos queda un último coste, que es el de estudio. El de estudio es quiero trabajar con un modelo de costes reales diferentes, pero todavía no me atrevo. Con lo cual, el criterio de coste real no lo modifico, pero empiezo a hacer ensayos con un modelo de coste diferente. Por ejemplo, hasta ahora no imputaba la mano de obra y ahora sí quiero hacerlo, pero no estoy seguro porque no sé si las sabré controlar bien o no. Pues en este caso, lo que se hace es, se empieza a trabajar con mano de obra sin tocar el coste real, pero proyectando ese resultado sobre el coste de estudio. El día que estoy seguro de que eso funciona, permuto a ese modelo, le digo que a partir de ahora ese es el cálculo de coste real y a partir de ahí me pongo a trabajar. ¿Vale? Evidentemente están todas las funciones de almacenes e inventario, todos los movimientos de ADA se hacen contra almacenes, no solamente trabajamos con almacén ubicación, sino también trabajamos con handle unit. La handle unit o unidad de agrupación es, por ejemplo, pues un carro cúter, ¿de acuerdo? Que tiene un balance de masa, perdón, un amasado, o es una percha de jamones donde cuelgo jamones, o es un gancho de canales que estoy transportando en un proceso de despiece, por ejemplo, o de matadero. De forma que esos elementos que contienen una cantidad de producto determinada y que no son una ubicación, los tratamos como una agrupación, un contenedor que contiene material. Y esto tiene un artículo dentro, con un lote, con una caducidad, con una cantidad de stock. Y así, cuando leo una matrícula de ese carro cúter, yo soy capaz de saber qué tengo dentro. ¿Vale? Y cuando lo vuelco para tirar el amasado a la picadora, a la embutidora, perdón, estoy vaciando ese carro cúter, lo estoy liberando de stock y estoy transfiriendo el stock del carro cúter a la picadora, donde haré el proceso de embutición correspondiente. A la embutidora, no, perdón, perdón, a la picadora, no a la embutidora. ¿Vale? El sistema es capaz de calcular necesidades de compra, es decir, es un planificador de compra. Yo si quiero proyectar la fabricación de 15.000 kilos de salchichón, soy capaz de tirar para atrás, ¿de acuerdo? Para ir analizando en cada proceso lo que necesito y hacer una lista de la cantidad de materia prima que tengo. Cuando he hecho el cálculo de materia prima, lo que hago después es mirar qué es lo que tengo en stock y qué tengo en stock disponible, sobre todo. ¿Qué pedidos de compra tengo pendientes de llegar que no han llegado todavía, pero que generan stock? Y a partir de ahí el sistema calcula necesidades de compra de las diferencias. Y además las redondea contra el criterio de compra. Oye, tienes que comprar pues 27 kilos de sal, pero compramos sacos de 25 kilos, con lo cual redondeo a 2 sacos de 50 kilos, pero es que el pedido mínimo para este proveedor es de 20 sacos, con lo cual si esto es así, aplicará un criterio de compra de 20 sacos. ¿Vale? Esas necesidades de compra provocan recepciones. Las recepciones ya son el primer proceso
de control de stock y trazabilidad. Ahí hacemos una entrada de stock contra un pedido. Si este proveedor nos entrega el material con diferentes lotes, podemos hacer una pesada para cada lote en la recepción. Luego decidiremos si mantenemos lotes separados dentro de nuestro almacén o los agrupamos en un solo lote de entrada y del SIS crea un lote intermedio para esa agrupación. Evidentemente, en el proceso de recepción controlamos básculas para hacer recepciones contrapesadas de báscula. ¿De acuerdo? Generamos lote intermedio de la entrada, etiquetamos producto. ¿De acuerdo? Y además realizamos controles de calidad. La parte de recepción es el primer punto en el que se ejecutan y se realizan controles de calidad correspondientes. Y esos controles se pueden definir contra proveedor o contra proveedor artículo. Es decir, yo puedo tener dos artículos iguales que compro a dos proveedores diferentes y tener un criterio de calidad diferente. Es decir, si llega de este proveedor del cual me fío, solo quiero la temperatura de la carne. Si llega de este otro proveedor del cual no me fío tanto, aparte de la temperatura de la carne, quiero el control de limpieza de camión o el control de documentación. Se pueden configurar, como he dicho antes, y esto lo hace el cliente, lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros, controles de calidad específicos para cada proceso y para cada circunstancia. ¿Vale? Además, hay un planificador de producción y un programador de producción. Planificar es decidir la cantidad de kilos que quiero en una fecha determinada y programar es generar, a partir de esos escandallos y procesos que hemos definido, generar las órdenes de fabricación de cada proceso. Es decir, primero calculamos necesidades a fabricar y cuando ya las tenemos claras y validadas por un responsable de producción, generamos las órdenes de fabricación para cada proceso que nos permitan cumplir con esa planificación. ¿Vale? A partir de ahí, evidentemente, esto genera las órdenes de fabricación correspondientes, ¿vale? Se proyectan en el tiempo. En las órdenes de fabricación, perdón, en los escandallos, cuando definimos procesos, podemos asignar lead times a cada proceso. Yo puedo decir que una descongelación de carne se requiere 48 horas y, en consecuencia, cuando genero una orden de descongelación de carnes, ¿de acuerdo? La siguiente fase requiere un tiempo de 48 horas para ejecutarse, con lo cual, cuando la proyecto en el calendario, no la puedo pegar a esta parte de aquí, la tengo que dejar separada. Lo mismo pasa con las curaciones. Una curación de un chorizo que será de 3 o 4 semanas, ¿de acuerdo? Si quiero obtener un producto final, me obliga a provocar una entrada de secadero 4 semanas antes de la fecha estimada de salida, porque es el tiempo que necesito de curación y esto no lo puedo salvar. ¿Vale? Se generan esas órdenes de fabricación. Las órdenes de fabricación se ejecutan en pantallas dentro de la fábrica en la que le mostramos al operario para cada proceso, y eso es importante. Lanzamos las órdenes de fabricación contra la línea. Es decir, si yo tengo una línea de especias y tengo un ordenador delante de las básculas en la zona de preparación de especias, ahí solamente envío órdenes de fabricación de preparación de especias. No envío órdenes de picados ni amasados. Evidentemente hay trucos para poder verlas, pero el objetivo es que envíe las órdenes de fabricación que tocan a cada punto operativo. Y eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una pantalla asociada al proceso de picados de carne, solamente muestro las picadas de carne. Y lo que tiene que hacer el operario es entrar, fichar, identificarse como operario, ver las órdenes de fabricación que hay ese día de picados en ese punto, seleccionar el que va a fabricar, se los intentamos dar por orden de ejecución de fabricación, y cuando entra dentro, tiene que seleccionar los artículos que va a picar, tiene que o bien el eco de barras del lote o seleccionar los lotes que tienen stock, ¿de acuerdo? Y esto provoca un consumo parcial. En esas pestañas que ven a la derecha hay la parte de consumos, la parte de declaraciones. Es decir, el consumo es lo que entra en este proceso, la declaración es lo que sale de este proceso. He entrado magro primera, magro segunda, grasa para hacer un picado y ¿qué he obtenido? Carne picada. ¿Vale? La carne picada es el proceso que hemos declarado de este producto. ¿Vale? ¿Cómo declarar la carne picada? Habitualmente por pesadas o por número de carro cutters. Hay varias estrategias. Si en lugar de hacer esto hablamos de un proceso, por ejemplo, de envasado, que la estrategia sería la misma, ¿de acuerdo? En el proceso de envasado probablemente la notificación haré contra etiquetas de caja generada. Es decir, sé que estoy encajando un artículo que va a 6 piezas por caja, que las piezas son de peso fijo de acuerdo a 1,5 kilos por pieza, con lo cual cuando tenga una caja de 9 kilos, porque es artículo de peso fijo, pues genero una etiqueta de caja. Cada vez que hago una etiqueta de caja, hago una notificación de fabricación del artículo tal, caja 9 kilos, con 6 piezas dentro, de acuerdo, del lote tal y con esta caducidad. ¿De acuerdo? Hay varias estrategias para notificar. Pero también puedo hacer controles de calidad. Es decir, si yo tengo un control de calidad asociado a este proceso, imaginemos que en picados quiero al final del proceso de picado la temperatura de la carne, pues no podremos cerrar la orden de fabricación si no se ha hecho un picado de carnes. ¿Vale?
Tenemos además OE manual, es decir, si en esta línea de picados yo veo que tengo que parar la línea porque la cuchilla de la picadora se ha estropeado, la tengo que cambiar, he de parar la línea. A eso le llamamos OE manual. El operario le dice a la máquina, paro, de acuerdo, por un cambio de cuchilla o cambio por un preoperativo de limpieza, que es un trabajo planificado. Eso nos permite saber ese punto de trabajo, cuánto tiempo está encendido y cuánto tiempo ha estado parado y a qué velocidad ha funcionado. ¿Vale? Pero también tenemos la OE automática, es decir, cuando en lugar de hablar de una picadora, hablamos de una multivac, una termoformadora, una envasadora, ¿de acuerdo? Que además detrás tiene un tren de etiquetaje de bicerba y tiene un detector de metales y tiene una clasificadora para separar los productos que son rechazados por metales o son rechazados por diferencia de peso, ¿de acuerdo? A eso lo convertimos en una única línea y lo que hacemos es vía PLCs pinchar esa línea para saber si está encendida, si está parada, cuántos sobres pasan por minuto, cuánto rechazo por metales que tendré que tirar, cuánto es rechazo por diferencia de peso que probablemente podré reprocesar, y al final tengo lo que se llama la OE, ¿de acuerdo? La disponibilidad, es decir, tiempo de encendido paro de máquina, el rendimiento, velocidad de paso, la calidad, número de piezas que salen bien contra las que salen mal, y finalmente la OE, que es la eficiencia de línea. ¿Vale? Tenemos proceso de etiquetaje y envasado, de unidades, de cajas, de palet, en multidioma, multialfabeto. Tenemos procesos de preparación de pedidos y expediciones. En el mundo cárnico hay dos tipos de expedición. Cuando tengo un artículo ya en stock listo para expedir y cuando recibo pedidos me voy a cámara, recojo los productos, los encajo y los expido, pero hay muchos procesos en los que el pedido del cliente me obliga a realizar el último proceso de fabricación. Es decir, contra este pedido, ¿de acuerdo? Como es para Carrefour, le tengo que poner una etiqueta y una caja para Carrefour. Entonces, el producto que tengo en stock no es el producto final, en realidad es un semi-elaborado. Tengo un salchichón que todavía no tiene marca, ¿de acuerdo? Porque no estoy esperando a ver para qué cliente lo expediré, y si es para Carrefour lo pondré con marca Carrefour y si es Corte Inglés lo pondré con marca Corte Inglés. Pues el proceso de expediciones contempla esa casuística. Tenemos controles de calidad que se definen. Aquí hay dos grupos, autocontroles y controles planificados. Los autocontroles son los que ejecuto durante la fabricación y los planificados son los que son independientes de la fabricación. Un control de limpieza de sala, un control de pie de trabajadores, etcétera, etcétera. En cualquier caso, los controles se definen, se periodifican en el tiempo los planificados y se vinculan a proceso los autocontroles, se ejecutan y al final tendré controles sin incidencia, con incidencia o con incidencia bloqueante. Y tengo un proceso para poder ejecutar un seguimiento de las incidencias. ¿Vale? Este es un procedimiento de alguna forma definido para un cliente Mercadona, que lo hemos llevado al estándar, de acuerdo, que permite pues reflejar contra la incidencia qué hemos hecho, qué hemos cambiado, qué hemos aprendido, qué lecciones hemos adoptado para evitar que se pueda producir el error, y podemos hacer que cada uno de esos pasos lo tengan que ejecutar personas diferentes con permisos diferentes. ¿Vale? Finalmente, como hemos siempre consumido lotes que existen y hemos declarado que hemos creado lotes de declaración cada vez que hemos declarado un producto, la trazabilidad se construye sola. ¿Vale? Tenemos gestión de costes, tenemos un BI estándar de finanzas, de compras, de ventas, de stocks, de calidad, de OE, de expediciones, de recursos humanos, de stock, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y tenemos una estrategia de implantación, a la cual no voy a entrar ahora, que son proyectos basados no en montar un programa, sino hacer un análisis funcional de requerimientos de software. A partir de ahí empezar un despliegue, instalación, configuración, parametrización, pruebas piloto, validación de circuitos, de acuerdo, formación de usuarios y soporte al arranque in situ en casa del cliente, con toda la parte de conexión a maquinaria que haga falta. Y cuando hablamos de maquinaria hablamos de PCs, impresoras y lectores que siempre son necesarios en cada punto de proceso, y hablamos de conexiones a máquinas, pues como decía, trenes de bicerba, trenes de bitval, termoformadores de multivac, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto yo doy por terminada mi presentación, cedo la palabra a Álvaro, ¿de acuerdo? Y me pongo a vuestra disposición para el turno de preguntas que consideréis. Muy bien, Jordi. Pues muy interesante, por supuesto. Muchísimas gracias. Y ahora es también turno para escucharos a vosotros. Vamos a dar paso. Bueno, estos serían los próximos eventos que vamos a celebrar. El próximo 7 de mayo vamos a celebrar un webinar sobre gestión logística a través de la aplicación de Liberea, también integrada, como acabáis de ver ahora, con el ERP SAP Business One.
21 de mayo, Cat Treasury, una aplicación para automatizar todos los procesos de tesorería. Y el 17 de septiembre tenemos un evento PrestaShop. Pues bueno, al final estos eventos también dejan huella, ¿no?, de lo que somos en SDI y de esas 4 grandes áreas. Pero como os decía, tiempo para preguntas. Voy a mirar en el chat. Vale, nos podéis ir trasladando por el chat las preguntas que necesitéis y le vamos dando respuesta. No hay ninguna. Vale. Bueno, ahí tenéis nuestros datos de contacto. Espero que haya sido el webinar de vuestro interés. Gracias, Jordi, De nada, hombre, por tu tiempo y tu buen hacer. a vuestra disposición. Sin más, os emplazamos al siguiente webinar. Muchísimas gracias. Y para cualquier duda o si estáis interesados en una demo más personalizada, podéis escribirnos al email que tenéis en pantalla, info@sdi.es, o bien contactarnos a través del teléfono que también estáis viendo ahí en pantalla. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde y nos vemos en el próximo webinar. Un Muy bien, saludo. muchas gracias.